¿Tienes diabetes y te quieres quedar embarazada? ¿Te han diagnosticado diabetes gestacional? ¿Eres un sanitario y ves personas con diabetes embarazadas en tu consulta? No te pierdas este vídeo porque vamos a resumir la guía del Grupo Español de Diabetes y Embarazo en apenas unos minutos. ¡Vamos a ello! Bueno, lo primero de todo y más importante, hay dos tipos de diabetes para que nos entendamos. Tenemos unas personas que ya tienen diabetes antes del embarazo y unas personas que surge la diabetes a consecuencia del embarazo y no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque es fundamental saber si tenemos el azúcar alto ya en el primer trimestre o a partir del segundo trimestre. Las personas que tienen una diabetes de antes pueden tener riesgo de tener el azúcar ya alto en el primer trimestre. En ese primer trimestre se crean los órganos. Si tenemos el azúcar, que es un tóxico, alto durante el primer trimestre, tenemos riesgo de malformaciones. De hecho, las dos cosas que más vamos a vigilar en esas personas con diabetes pregestacional va a ser la aparición de preeclampsia en la madre, que es un problema donde sube la tensión arterial, donde se pierden proteínas, es una enfermedad, un problema durante el embarazo de la madre, y riesgo de malformaciones en el bebé. Sobre todo son típicas las malformaciones cardíacas, como por ejemplo tetralogía de Fallot. Y es que estas malformaciones, en las personas que tienen el azúcar alto durante el primer trimestre, pueden ser hasta 3 o 4 veces más frecuente que si no lo tuvieran. El azúcar en ese primer trimestre es un tóxico y el bebé está creando sus órganos. En aquellas mujeres que les aparece el azúcar durante el embarazo, que tienen diabetes gestacional, el riesgo es diferente. El riesgo es más bien de lo que llamamos macrosomía, de que aumente de peso, de tamaño, el bebé. No es lo mismo dar a luz a un niño de 3,5 kilos que a un niño de 5 kilos. De hecho, el riesgo de complicaciones durante el expulsivo a la hora de dar a luz aumenta mucho en función del tamaño del bebé. Y eso es lo que vamos a tratar de controlar. ¿Cuál es nuestra recomendación en aquellas mujeres que tienen diabetes y se quieren quedar embarazadas? Lo primero, que acudan a su médico, que acudan a su endocrino y se lo comenten. Quiero quedarme embarazada, ¿qué vamos a hacer? Porque los controles de glucemia tienen que ser más estrictos. El objetivo es tener glucemias antes de la ingesta por debajo de los 95 miligramos decilitro y a la hora por debajo de 140, 2 horas por debajo de 120 miligramos decilitro. Si utilizamos sensores de glucemia, el objetivo será que el tiempo en rango sea superior al 70%. Ojo, tiempo en rango con las cifras que hemos dicho antes. Es decir, cifras por debajo del 140, entre 63 que vamos a exigir en el embarazo hasta 140 miligramos decilitro. Y el tiempo por encima de rango inferior al 25%, tiempo por debajo de rango inferior al 5%. Habrá que quitar algunos fármacos, hay que quitar estatinas, fármacos para el colesterol, hay que quitar algunos antihipertensivos como son IECA y ARA2 y cambiarlos por otros con los que no haya problemas durante el embarazo. También hay que iniciar ya con los suplementos de vitaminas, sobre todo para prevenir defectos del cierre del tubo neural, como es el aporte de yodo o como es el aporte de fólico. Y ojo, porque las personas con diabetes necesitan un aporte de fólico superior al que necesitan las personas que no tienen diabetes. ¿Hay alguna puntualización que queramos hacer con las complicaciones? Sí, que durante el embarazo puede empeorar la retinopatía y puede empeorar la nefropatía. Entonces, personas que tengan problemas con el riñón, ojo, hay que estar encima, hay que vigilarlo. A lo mejor incluso hay que hacer una consulta con el nefrólogo para que esté vigilándolo. Y en el caso de retinopatía, de problemas de ojo de retina, hay que tener mucho cuidado con el expulsivo en el momento de dar a luz, porque los esfuerzos de dar a luz pueden dar problemas en nuestra retina, entonces hay que acortarlo lo más posible. ¿Y si eres sanitario y te llega a la consulta una persona que le acabas de diagnosticar diabetes, que está embarazada? ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es discriminar si esa persona tenía diabetes ya de antes, si era una diabetes pregestacional, o es una diabetes a consecuencia del embarazo. No tiene nada que ver. Vamos a revisar analíticas previas que tenía. Seguro que tiene análisis previos y los criterios de diabetes igual que los haríamos en alguien no embarazada, porque los estamos mirando antes del embarazo. Glucemias por encima de 126, si encontramos 2.
glucemias en cualquier momento por encima de 200, especialmente si tienen clínica, sobrecarga oral de glucosa de 75 gramos por encima de 200 o una hemoglobina glicosilada superior a 6,5. ¿Cómo se hace el screening? ¿Cómo valoramos si hay diabetes gestacional? La recomendación en España durante el embarazo. Se hace a todas las mujeres en el segundo trimestre, entre la semana 24 y la semana 28. Pero ojo, porque si hay determinados criterios de sospecha, lo vamos a adelantar. Lo vamos a hacer ya en el primer trimestre, entre la semana 10 y la semana 12. Muchas personas van a entrar en estos criterios porque son tener más de 35 años, tener obesidad, medido con un IMC por encima de 30, tener antecedentes en la familia de primer grado con diabetes, haber tenido ya una diabetes gestacional o un embarazo con un niño más grande de la cuenta con macrosomía, o determinadas etnias en las cuales es más prevalente la diabetes, también habrá que hacerlo en el primer trimestre. ¿Y cuáles son las pruebas que se hacen? Se hace en dos fases. La primera, una sobrecarga oral de glucosa de 50 gramos. Si la glucemia sale por encima de 140 miligramos decilitro, hay que hacer una segunda sobrecarga oral de glucosa, en este caso con 100 gramos. Es decir, lo que estamos mirando es cómo maneja el cuerpo esa sobrecarga de azúcar cuando nos dan 100 gramos de azúcar. Si los valores de glucosa están antes de dar el azúcar por encima de 105 o a la hora de haber dado el azúcar por encima de 190, a las 2 horas por encima de 165 o a las 3 horas por encima de 145, si dos de estos valores están alterados, se confirma diabetes gestacional. Las recomendaciones no son iguales en todos los países, pero esta es la aprobada en España y la que creemos que funciona mejor para la prevalencia de diabetes gestacional que hay en España. Una pregunta que nos hacéis mucho. Una vez que me han hecho el diagnóstico de diabetes gestacional, ¿qué puedo hacer para controlarlo? ¿Qué hago con mi alimentación? Bueno, pues hay varios puntos que son fundamentales. La recomendación a la hora de la alimentación es bajar un poquito los hidratos de carbono, que los hidratos de carbono sean el 40, el 50% de las calorías totales ingeridas. Un poquito. Pero ojo, que no hay que hacer desaparecer completamente los hidratos de carbono. A veces nos encontramos en la consulta gente que ha dejado de comer absolutamente pan, arroz, pasta, patata. ¿Para qué? Para que no le suba. Ojo, porque el hidrato de carbono también es necesario, tanto para la mamá como para el bebé. La idea es bajarlo un poquito, pero no quitarlo del todo. Tratar también, por otra parte, de utilizar hidratos de carbono con bajo índice glucémico. Es decir, utilizar preferentemente, pues por ejemplo, arroz integral, pasta integral. A la hora de cocinarlo, tratar de no dejarlo muy blando porque el índice glucémico va a aumentar. Y luego dentro de los alimentos, por supuesto, evitar dulces, evitar bollería. Es importante también el número de veces que hacemos ingesta a lo largo del día. No tiene nada que ver lo que nos va a subir el azúcar si yo como una sola vez al día, que si reparto esa misma ingesta a lo largo de 4 ingestas o 5 ingestas en el día. Y es fundamental también moverse, al menos media horita todos los días o por lo menos 5 días en semana de manera suave, salvo que ginecología nos diga que debemos estar en reposo. Nos va a ayudar a controlar mejor los niveles de azúcar. Respecto a las grasas, es fundamental que se basen en grasas monoinsaturadas, poliinsaturadas, que son mucho más sanas a nivel cardiovascular, como pueda ser el aceite de oliva, como puede ser el pescado azul, los frutos secos. Además, respecto al aporte de omega 3, muchos de los suplementos vitamínicos para embarazadas ya tienen un aporte extra de EPA y DHA que nos pueden ser muy beneficiosos. Y la pregunta que nos hacen siempre, ¿qué hacemos con los edulcorantes? Si yo quito el azúcar, ¿qué hago con los edulcorantes? Recordad, la sacarina no está recomendada, el ciclamato tampoco lo está, no hay estudios y con el resto, moderación, fundamental. ¿Qué criterios de glucosa tenemos que tener en diabetes gestacional durante el embarazo? Lo hemos mencionado antes. Antes de las ingestas, por debajo de 95 miligramos decilitro. A la hora, por debajo de 140 miligramos. A las 2 horas, por debajo de 120 miligramos. ¿Y cuántos controles me tengo que hacer?
Bueno, la recomendación es hacerlos a días alternos y por lo menos 4 controles al día. En ayunas, al levantarnos, 1 hora después de desayunar, 1 hora después de comer y 1 hora después de cenar. Ojo, porque es importante, el azúcar, la glucemia sube sobre todo a la hora después de la ingesta en la diabetes gestacional. Entonces vamos a vigilar mucho esas glucemias post-ingesta. Una vez a la semana, por lo menos se recomienda 6 perfiles, antes y 1 hora después de desayuno, antes y 1 hora después de comida, antes y 1 hora después de cena. Y ojo, porque yo creo que hay que hacerlo con un poco de vista, es decir, si yo hoy voy a comer perfecto, a lo mejor hoy no es el día más importante para hacerme el control, a lo mejor si mañana salgo o mañana voy a comer algo diferente, me interesa más hacer el control mañana, porque yo lo que quiero saber es, vale, con la sobrecarga oral de glucosa me ha subido el azúcar, pero con mi comida habitual de todos los días ¿me está subiendo? ¿No me está subiendo? Yo quiero ver si ese hidrato de carbono que estoy comiendo me sube el azúcar o no me sube, porque a lo mejor controlo mucho el arroz y el arroz no me sube, y sí que me sube la pasta, y a lo mejor lo que tengo que hacer es bajar un poquito la ingesta de ese alimento. Pero ¿qué hacemos si a pesar de todo lo que hemos dicho el azúcar está alto, si vemos más de 2 valores elevados en el plazo de una semana? ¿Qué hacemos si el bebé está creciendo más de la cuenta? Si tiene una circunferencia abdominal superior al 70% en la ecografía del tercer trimestre, pues hay que poner tratamiento. Y la recomendación en España, el tratamiento de primera línea es insulina. ¿Y cuáles son las insulinas recomendadas durante el embarazo? De las insulinas lentas, NPH, de Temir o de Gludec. Y de las insulinas rápidas, Lispro y Aspar. Son las insulinas con las que tenemos más experiencia. Pero ojo, porque si nos quedamos embarazada y estamos con otra insulina, hay que sopesar mucho si la cambiamos o no la cambiamos. Porque cambiar una insulina puede suponer alteraciones en la glucemia y a lo mejor es peor que mantener ya el tratamiento con esa otra insulina. Desde luego, si lo planificamos de antes, la recomendación es hacer cambio a estas insulinas. ¿Qué hacemos con la metformina? Eso hay que valorarlo de manera concreta para cada persona. Hay personas que se pueden beneficiar de mantener la metformina durante el embarazo. Sabemos que la ganancia de peso en la mujer es menor, que la ganancia de peso en el bebé es mejor, pero, ya digo, no en todas las personas vamos a mantener la metformina. Recomendaciones a la hora de dar a luz. Sobre todo, intentar llegar pues lo más tarde del embarazo posible. En las diabetes pregestacional, intentar llegar por lo menos a la semana 36. En la diabetes gestacional, intentar llegar por lo menos a la semana 39. Si no fuera posible, si hubiera que dar a luz antes, habría que poner corticoide para ayudar a la maduración de los pulmones del bebé. Y probablemente esos corticoides nos van a subir los requerimientos de insulina si estamos en tratamiento con ellos. Tenemos por aquí una tablita donde ponemos las recomendaciones de los días siguientes, cuánto hay que subir a esas insulinas rápidas basales para intentar controlarlo con esos bolos de corticoide. Recordamos que las personas con retinopatía hay que acortar el periodo expulsivo. No vaya a ser que con los esfuerzos de dar a luz empeore esa retinopatía. La recomendación es dar a luz vía vaginal y las indicaciones de cesárea son las mismas que en las personas sin diabetes. Se une a esto el haber tenido un antecedente de distocia de hombros o el tener un bebé macrosómico, un bebé más grande de la cuenta, por encima de los 4,5 kilos. ¿Cómo evitar el riesgo de hipoglucemia del bebé? Es muy frecuente que si la madre ha tenido niveles altos de azúcar durante el expulsivo, a la hora de nacer el niño tenga hipoglucemias. Para evitarlo, hay que tratar de controlar lo mejor posible esas glucemias en la mujer durante ese periodo expulsivo. Sabemos que niveles por encima de 140, de 180 se pueden asociar a hipoglucemias del bebé. Entonces, la recomendación es poner una pauta de insulina intravenosa para controlarlo lo mejor posible. La lactancia. La OMS recomienda lactancia materna durante los primeros 6 meses y complementaria durante los primeros 2 años. Decir que no hay ningún problema en que la madre esté con insulina y esté dando al pecho,
o esté con antidiabéticos como pueda ser la metformina y esté dando el pecho, aunque pueda haber cantidades pequeñas en esa leche. Tampoco pasa nada por reintroducir fármacos que habíamos quitado antes para la tensión, como los IECAS o como los ARA2. Ojo con los diuréticos, porque pueden cortar la secreción de leche. Lo que todavía no vamos a reintroducir son las estatinas, los fármacos para el colesterol, porque el colesterol es muy importante en el desarrollo, es muy importante para crear las membranas celulares que permiten a ese bebé crecer y formarse. Una persona que ha tenido diabetes gestacional tiene un riesgo aumentado de acabar siendo diabética. Por eso es muy importante, una vez hemos dado a luz, preguntarnos, ¿cómo hemos quedado? ¿Hemos quedado con diabetes o la diabetes ha desaparecido? Y la recomendación es hacer otra sobrecarga oral de glucosa, en este caso de 75 gramos, entre la semana 6 y la semana 12 de haber dado a luz. Recordad que para cualquier duda consultad con vuestro médico, con vuestro endocrino, con vuestro ginecólogo. Esperamos haberos sido útiles y esperamos veros en próximos vídeos. ¡Hasta la próxima!